No, Bower no es solo una cárcel. Bower es un pueblo y tiene una historia más grande de lo que muchos creen. Según la Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, Bower es uno de los lugares más contaminados del país. Bower es una localidad del departamento Santa María, en la provincia de Córdoba, Argentina. Se encuentra en la zona sur, rodeada de campos y caminos rurales. Está mucho más cerca de Córdoba de lo que muchos imaginan. Está apenas a unos 17 kilómetros del centro de la capital. Y aún así, durante muchos años mantuvo una identidad bien distinta, más ligada al campo que a la ciudad. Si queremos ver la cantidad de habitantes que tiene Bower, debemos separar con la cantidad de habitantes incluyendo el complejo penitenciario, que para mucha gente puede resultar confusa. Mientras que en 1991 la cantidad de habitantes era 301, en 2022 la cifra real se estima aproximadamente 2.200 habitantes, mientras que la cantidad de viviendas totales, según el censo 2022, llega a 565, la población oficial se acerca a 6.996 personas, dando un promedio por hogar de 12,13, y es la cifra más alta de la provincia. Pero la verdad no es tan divertida, porque esto se debe por internos de la cárcel, que iremos detallando a lo largo del video, porque esta cárcel es tan polémica. Pero si tenemos en cuenta solo el pueblo de Bower, la área urbana, podremos estar hablando casi de 1.000 habitantes. Y si nos preguntamos el origen del nombre Bower, no está completamente definido. La hipótesis más extendida sostiene que el nombre viene de un ingeniero inglés que intervino en la construcción de la estación y en el tendido ferroviario que dio origen al poblado. Otra teoría señala que el nombre podría estar relacionado con Nicolás Bower, agente de Barings en Argentina y primer presidente del Tigre Boat Club de Buenos Aires. Aunque no existe un consenso absoluto, ambas versiones refuerzan la idea de un vínculo fuerte entre el nombre y lugar y figuras ligadas al mundo ferroviario o círculos británicos. Bower nació en 1907 como estación ferroviaria intermedia entre Coronel Olmedo y Rafael García, dentro de un ramal que comunicaba la ciudad de Córdoba con Despeñaderos y Río Tercero. Su fecha de fundación fue exactamente el 11 de octubre de 1907, día en que se firmaron los documentos que ordenaban la construcción del ramal ferroviario. Ese origen, como en tantas otras localidades argentinas, la estación no fue simplemente un punto de paso, sino el núcleo del cual empezó a organizarse la vida del poblado. La estación antigua quedó como un símbolo de esa etapa fundacional. Su presencia recuerda el momento en que el tren marcaba el ritmo del desarrollo territorial, como también el movimiento de las personas, el transporte de la mercadería y las zonas productivas del interior. Históricamente, los habitantes de Bower se dedicaron a actividades agrícolas ganaderas. La producción del campo fue durante mucho tiempo la base de la economía local, en un entorno de estancias, parajes y caminos rurales que articulaban la vida cotidiana en la zona. Con el paso del tiempo, sin embargo, esta realidad cambió de manera importante. En la actualidad, predominan los vecinos que trabajan como empleados en Córdoba capital, lo que muestra una transformación. Bower dejó de ser solo un espacio productivo rural para convertirse también en una localidad de residencia, cada vez más vinculada a la dinámica urbana de la ciudad. Ese cambio se refleja en la configuración territorial de la zona. Bower no aparece como un núcleo aislado, sino como parte de un conjunto de parajes y poblaciones rurales muy cercanas entre sí, que se conectan con la capital por distintos caminos. Los accesos de la Ruta 9 y 36, algunos accesos directos desde otros pueblos, son de tierra, lo que históricamente condiciona la movilidad y refuerza la dependencia de los caminos provinciales para conectarse con Córdoba. Pero uno de los capítulos más delicados de la historia de Bower está relacionado con los problemas ambientales. Con el correr de los años, la localidad quedó expuesta a distintas actividades industriales o de servicios que tendieron a relegarla al papel de patio trasero de la ciudad de Córdoba, dificultando el derecho de sus habitantes a un ambiente sano. A unos 4 kilómetros al este de Bower se encuentra el predio donde hasta 2010 se realizó el enterramiento sanitario de los residuos generados por la ciudad de Córdoba. En el mismo sector también funcionó un horno pirolítico destinado a la incineración de residuos patógenos. La presencia de estas instalaciones convirtió el territorio de Bower en recepción de actividades urbanas y de desechos que generaron preocupación y malestar entre los vecinos. El conflicto ambiental no se limitó a la basura. Entre 1984 y los mediados de 2005, funcionó una empresa metalúrgica que emitía gases tóxicos, provocando al menos 14 casos de saturnismo, que es una enfermedad grave causada por la acumulación de plomo en el organismo. Este antecedente dejó una huella importante en la memoria local. A ello se sumó un episodio de enorme tensión en 2005. El 16 de julio de ese año, el SENASA trasladó al predio de Crece,
en Bower un cargamento compuesto por 12 toneladas de DDT, un insecticida organoclorado sintético, y 14 litros de otros plaguicidas. La noticia despertó fuertes protestas de vecinos y autoridades locales, que temían por su salud. Hubo difusión mediática del conflicto y una denuncia ante la justicia federal. En este marco incluso se analizó la posibilidad de ordenar el traslado de los residuos peligrosos a Bélgica o Francia para su tratamiento. Finalmente, por el alto costo de esa alternativa, 2 meses después, los residuos fueron depositados en la planta de almacenamiento de la empresa Time, en otro predio cercano, pero ubicado a 2 kilómetros más al sur, fuera de la jurisdicción de Bower. Todo este episodio consolidó la imagen de la localidad como un espacio usado para resolver problemas externos, en lugar de priorizar su bienestar propio. ¿Qué está pasando en Bower? Nadie lo sabe porque nadie se preocupa por la salud de nosotros, nadie. Otro hecho central en la historia contemporánea de Bower fue la instalación del complejo carcelario Reverendo Francisco Lucchesi. Este moderno establecimiento fue inaugurado en el año 2000 en el ejido comunal y, con el tiempo, se fue ampliando hasta conformar un gran complejo penitenciario dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba. El complejo es considerado de máxima seguridad y aloja alrededor de 6.000 internos. Tuvo un fuerte impacto en la identidad pública de Bower, al punto de generar una marca social sobre la localidad. Muchas personas ajenas al lugar llaman a la cárcel por el nombre del poblado, en vez de utilizar el nombre propio del establecimiento, como es la cárcel Francisco Lucchesi. Pues no, la gente lo nombra la cárcel de Bower. Ese uso del nombre generó estigmatización y motivó diversas gestiones de parte de los habitantes para desasociar la imagen de Bower de la cárcel. La población local ha intentado desde distintos ámbitos defender la identidad del pueblo y evitar que quede reducida únicamente a la referencia penitenciaria. La tensión entre la vida cotidiana de sus vecinos y la percepción externa del lugar forma parte de la historia más reciente de Bower. En pocas palabras, estamos hablando de una localidad que nació al calor del ferrocarril, se desarrolló en un entorno rural de actividades agrícola-ganaderas, donde pronto fue percibida como el lugar donde se tiran los residuos y pesticidas. Y Bower hoy en día es conocida únicamente por la cárcel y no por el pueblo en sí. Y esto es una lucha que sigue. Con este video el objetivo es el mismo: lograr eliminar esa imagen. Bower conserva la memoria de su estación ferroviaria, de su origen de 1907 y de una vida rural que aún late en su territorio disperso, pero también carga con las consecuencias de haber sido elegida muchas veces como lugar para ubicar actividades incómodas para la ciudad. Esa mezcla de historia productiva, cercanía geográfica, identidad vecinal y conflictos ambientales hace de Bower una localidad muy curiosa dentro del mapa cordobés. Por mi parte, lo he visitado, donde puedes ver este video que está por acá. Es un pueblo que cada vez se va haciendo más lindo. Y la próxima vez que escuche Bower, preguntales si se refieren a la cárcel o al pueblo. Seguramente no sepan que existe un pueblo. Y si no lo saben, contales sobre lo que charlamos en este video.